Buenas tardes, compañeros, licenciado. Este día, como grupo número 5, nos corresponde exponer nuestro tema, sistemas educativos de primer mundo, elementos a destacar, educación, maestros, alumnos, políticas de estudio y economía del país Singapur. Siguiente diapositiva. En Singapur el nivel de educación es muy alta. Los niños pueden participar en el sector privado de preescolar, kinder, de las edades de 3 a 6, en donde aprenderán diversos temas tales como las matemáticas, música y el inglés. La lengua materna es una de las funciones oficiales: mandarín, malayo y tamil. Los alumnos de secundaria tienen que tener un segundo idioma, generalmente su lengua materna, y así, si así lo desean. Para calificar el aumento de la lengua materna, tienen la opción de tomar un tercio extranjero, el idioma francés, alemán y japonés. Los alumnos suelen tener entre 6 y 10 asignaturas en el nivel 0, con 5 asignaturas obligatorias, la lengua materna o superior, la lengua materna, matemáticas, inglés, una de las humanidades y ciencias electivos. Siguiente diapositiva. Los niños tienen entre 4 y 5 años cuando comienzan la educación infantil, donde son preparados para empezar la educación primaria. Después de la educación primaria, los estudiantes pasan a la educación secundaria, que es obligatoria hasta que los estudiantes cumplen 16 años de edad. Les sigue un postsecundario cuando los jóvenes eligen una profesión y los matriculan en escuelas de sector. La gran mayoría de ellos terminan el ciclo antes de alcanzar la mayoría de edad, entre los 18 años. Siguiente presentación. El sistema educativo de Singapur ejerce mucha presión sobre los niños a una edad temprana. Además, las habilidades aprendidas durante esta época son muy útiles. Más adelante de la vida, se ha demostrado que los jóvenes de Singapur poseen las habilidades lingüísticas extranjeras necesarias debido a toda la exposición que reciben. Mientras asisten a la escuela primaria, lo que los convierte a candidatos más competitivos que otros solicitantes internacionales a la hora de pedir becas al extranjero. Siguiente. En el sistema académico de Singapur está basado en la metacognición. Esto significa que los docentes observan el proceso que sigue el alumno para aprender, lo que le permite conocer cómo está pensando y en qué etapa de la abstracción se encuentra. De este modo, el especialista a cargo del curso puede armar su clase de manera más lógica, haciendo que el proceso educativo sea más personalizado. Siguiente. Continuando con el tema, les voy a hablar sobre los maestros en Singapur. Mi nombre es Víctor Sánchez. Los docentes en Singapur se encuentran entre los mejores pagados del mundo. El salario inicial en nivel primaria equivale al PIB per cápita del país. Eso quiere decir que un docente en Singapur el salario inicial es de aproximadamente $50,000. Continuemos. La carrera profesional de los maestros en la ciudad-estado se orienta a potenciar al máximo sus habilidades mediante el desarrollo de especializaciones en metodología docente, liderazgo y ciencia. ¿Para qué va a servir esto? Para que los docentes puedan tener las herramientas, las habilidades y las cualidades de poder enseñar de una manera eficaz a los alumnos. Siguiente.
Singapur cuenta con el Instituto Nacional de Educación, INE, para impartir las directrices en formación docente y formación de los futuros maestros. Este instituto se encarga de establecer la estructura del currículo único nacional, sustentando a la investigación educativa. El instituto está articulado con las escuelas de pedagogía para que se dé una preparación homogénea, lo cual facilita la definición, modificación, actualización y regulación del contenido pedagógico, que es lo que requiere y demanda para que una persona pueda ser docente. El gobierno financió al Centro de Investigación en Pedagogía y Práctica de este instituto. El principal criterio que tiene el INE al momento de seleccionar a los estudiantes de pedagogía es la excelencia académica, la cual establece a partir de las notas de bachillerato el puntaje en el examen nacional de ingreso a la universidad, más el puntaje en el examen de ingreso a la carrera docente. Otro criterio es el compromiso con la enseñanza, que identifica con una entrevista a quienes pasan el filtro académico. En ella determina a cada candidato su pasión por la enseñanza, sus valores, las habilidades comunicativas y el potencial de convertirse en el modelo a seguir para los estudiantes. Este instituto en sí lo que hace es preparar, forjar y medir si están capacitados y tienen el compromiso para que puedan ser docentes. Siguiente. La evaluación anual determina quién asciende y quién no. Solo los muy buenos son maestros senior y solo aquellos que son excepcionales ascienden a maestros máster. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona podría decir que podría ser maestro o podría ser docente, ¿verdad? Pero para que en Singapur alguien pueda tener y sobre todo ser un docente, pues tiene que tener habilidades, tiene que tener cualidades y todo lo que el Instituto Nacional de Educación les prepara a partir desde el primer año. En Singapur, porque es uno de los países más desarrollados, porque para ellos le dan demasiada importancia y su objetivo principal lo basan desde los docentes, ya que ellos son los que preparan a todos los profesionales en diferentes áreas. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno le toca invertir bastante dinero para cada uno de ellos, ya que los docentes durante su primer año de instrucción en el Instituto Nacional de Educación reciben una remuneración de $800, mientras que desde el cuarto año de instrucción podrían llegar a recibir una remuneración de $1,870 estudiando, ¿verdad? Entonces, el gobierno en sí le da bastante prioridad a eso y pues desde ahí depende lo que es la economía y todo lo demás de dicho país. Buenas tardes, soy Jessica Noemí Lobato Cepeda. Le voy a hablar sobre los alumnos de Singapur. Siguiente, por favor. La enseñanza debe basarse en el conocimiento de los estudiantes, conocer sus intereses y sus experiencias y comprometerlos en el aprendizaje activo y reflexivo. Siguiente, por favor. Menos horas lectivas y más reflexión. Un alumno de primaria en Singapur acude al colegio 5 horas diarias en Singapur. En la secundaria, según lo que yo investigué en el sistema educativo en Singapur, no es la cantidad de tiempo que los alumnos pasan en el colegio, sino que ellos se basan más en el método de la reflexión de los estudiantes basados en la memorización. La siguiente, por favor. Una de las claves que define el sistema educativo del país, el objeto es lograr la máxima calificación de sus alumnos. Para ellos se realizan las calificaciones entre los propios estudiantes de cada clase y se premian a aquellos que logran los mejores resultados. Los maestros de Singapur hacen creativas sus clases, cada vez cambian métodos para, por decirlo así, para poner más motivadora
la clase para que los alumnos aprendan mejor. Siguiente, por favor. Singapur apuesta fuerte por el bilingüismo en la educación. Estudiar inglés es obligatorio desde primaria. Los alumnos los cursan 4 horas diarias, 3 veces a la semana. De esta forma se buscan a los estudiantes se adapten a un mundo cada vez más competitivo y globalizado. Siguiente. Buenas noches, buenas tardes, perdón. Mi nombre es Marco Marroquín. Yo les voy a hablar acerca un poco de las políticas de estudios en Singapur. Dice que la educación en Singapur, la clave del éxito de uno de los sistemas educativos más avanzados del mundo. ¿Por qué se dice eso? Porque el sistema educativo en Singapur es un éxito. ¿Por qué es un éxito? Porque dice que ofrece a sus estudiantes la preparación y el conocimiento necesario para prosperar en el siglo XXI, educando a las generaciones más jóvenes. Singapur da a los niños y niñas de hoy los recursos necesarios dentro del sistema laboral competitivo del mañana. Él dice que el país de Singapur ha sido capaz de lograr su nivel actual de prosperidad gracias al eficiente modelo educativo que ha diseñado para formar a todo el personal calificado. Sigo hablándoles de esto. Hoy les voy a hablar acerca de. Decimos también que el sistema educativo de Singapur se considera generalmente uno de los mejores de Asia, junto a el sistema educativo japonés y el sistema coreano y del mundo. ¿Por qué decimos esto? Porque Singapur lleva muchos años encabezando las clasificaciones internacionales en campos que van desde la economía y las ciencias hasta las ciencias sociales. El éxito económico en Singapur se debe en gran medida a su educación. Gracias a esto, la ciudad-estado se ha convertido en uno de los países más importantes de Asia. El progreso educativo en Singapur. En 1971, el 58% de los singapurenses tenía menos del sexto grado. En 1993, ese número había subido al 98%. El analfabetismo fue erradicado hace varios años y ahora todos los niños reciben educación elemental, gratuita y obligatoria. En Singapur hay un sistema bilingüe, el cual permite que cualquier persona haga un viaje fácil en la vida social y comercial del país. También les voy a hablar acerca del modelo educativo de Singapur. Dice que la educación en Singapur hace mucho hincapié en las matemáticas a una edad temprana, comenzando alrededor de los 6 años con niños de primaria que aprenden a sumar, restar, multiplicar y dividir. Puedo decirles también que a medida que el inglés es otra área clave que ocupa gran parte del tiempo de los niños en Singapur y en las escuelas primarias. También aprenden la gramática e ingresa junto con el vocabulario, la expresión oral y habilidades de comprensión oral que se evalúan mediante exámenes a lo largo de la escolaridad. A medida que los estudiantes avanzan en la escuela secundaria, después de la primaria, su plan de estudio se diversifica más, ya que comienzan a elegir materias especializadas. Buenas noches, mi nombre es Noris Leiva y les voy a hablar un poco de la economía de Singapur. En el momento de su independencia, el Imperio Británico de 1963, y tras haber sido su economía además devastada por la agrupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial, Singapur no era más que un país como muchos, con necesidades diferentes, donde
este tipo donde cocinas y baños tenían que ser compartidas por varias familias. Siguiente diapositiva. En cierto momento, Singapur se unió a Malasia, pero apenas 2 años después, en 1965, y tras diversos enfrentamientos políticos y étnicos del aristócrata y extractivo gobierno de Malasia, Singapur fue expulsado de la Federación Malaya y obligada a declararse independiente. Y en ese momento el desafío que enfrentaba este pequeño territorio pues era enorme. Singapur era un lugar pobre, tenía menos de 2 millones de habitantes, carecía de todo recurso natural. Esto implicaba pues era un territorio con necesidad, ¿verdad? Con respecto a la alimentación y el agua. Sin embargo, pese a todo, apenas 5 décadas después, Singapur es una de las capitales del mundo y uno de los territorios más ricos. En estadísticas reflejan hoy en día su impresionante éxito económico y la diferencia con muchos de nuestros países. Y es que desde 1960 la economía de Singapur ha crecido más de un 7.2% por año, convirtiéndose así en el proceso de desarrollo más rápido de toda la historia. Siguiente, compañero. Bueno, y ahora pues la pregunta es cómo ha logrado semejante desarrollo, ¿verdad? Le voy a mencionar a este personaje, Lee Kuan Yew, que fue el primer ministro de Singapur entre 1959 y 1990, y que es considerado también el fundador de este milagro económico, que pese a muchas sombras por la falta de libertades civiles básicas como expresión, asociación, prensa, orientación sexual, Singapur se ha convertido un referente mundial en materia de política económica. Lee Kuan Yew supo idear hace ahora casi 6 décadas un plan maestro sobre lo que su país debía de hacer para lograr convertirse en un lugar muy próspero dentro del sudeste asiático. El eje central de ese plan ha sido la libertad económica y una educación puntera. Y fue en 1965 que se puso en marcha el enfoque del éxito que transformó por medio de claves de éxito. Como primer clave, pues, si gusta, pasa la diapositiva, compañero. Como primer clave, tenemos el altísimo grado de libertad económica, la apertura al mercado global. El gobierno de Singapur ha jugado un papel muy destacado y en muchos casos de claro liderazgo. Lee Kuan Yew entendió que necesitaba atraer capitales y profesionales para poder crecer y desarrollarse, y que precisamente en un marco de competencia imperfecta entre economía y países muy